Hay voces que no se apagan, aunque el tiempo avance y la vida se detenga. Voces que resuenan en el alma de un pueblo, en los corazones de quienes alguna vez lloraron, rieron o brindaron al compás de una canción. Hoy te contaré la historia de una de esas voces, la de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonueca, una pequeña comunidad rural en el municipio de Chojoa, Sonora, México. Su vida comenzó en el seno de una familia sencilla, pero con una profunda conexión con la música. Su padre, Everardo Lalo Elizalde, también fue cantante, con una voz potente que conquistó escenarios del norte del país. Valentín heredó esa pasión desde muy pequeño. Escuchaba a su padre cantar en fiestas, en casa, en escenarios locales, y algo dentro de él despertaba. Lalo Elizalde falleció en 1992, cuando Valentín tenía 13 años. Fue una pérdida muy dolorosa para la familia, pero también un momento que marcaría su vida para siempre. Aunque su padre ya no estaría físicamente, Valentín llevaría su legado como una llama encendida en el corazón. Desde ese día, cantar ya no era solo un gusto, era una promesa, una forma de honrarlo. Durante su infancia, Valentín vivió en varios lugares, primero en su pueblo natal, luego en Guadalajara y finalmente en Guasave, Sinaloa. Allí creció entre dificultades económicas, pero con valores muy fuertes, respeto, trabajo duro y el amor por la música popular. En las reuniones familiares era común que los hermanos Elizalde cantaran, pero era Valentín quien siempre destacaba. Su timidez natural contrastaba con la fuerza con la que interpretaba temas tradicionales. Valentín cursó sus estudios de bachillerato en una preparatoria en Guasave. Posteriormente, se mudó a Hermosillo, Sonora, donde ingresó a la Universidad de Sonora para estudiar la carrera de Derecho. Su sueño, en ese entonces, no era ser famoso ni llenar estadios, era convertirse en abogado, servir a la sociedad y brindar estabilidad a su familia. Sin embargo, aunque amaba sus estudios, la música seguía latiendo fuerte en su corazón. Durante sus años universitarios, participó en concursos de canto y empezó a presentarse en fiestas, eventos privados y bares de Hermosillo. En cada interpretación, dejaba una parte de su alma. No tenía aún la presencia escénica de un ídolo, pero sí algo que no se podía enseñar, auténtica emoción. Fue precisamente en Hermosillo donde Valentín conoció a músicos con los que más adelante formaría parte de su equipo. También comenzó a grabar sus primeras maquetas de canciones en estudios modestos. Con esfuerzo y la ayuda de su madre, logró financiar su primer proyecto discográfico. En 1998, grabó su primer álbum, Amor que muere, con un sonido sencillo pero honesto. No tuvo una distribución masiva, pero fue la puerta de entrada para su carrera profesional. A partir de ahí, Valentín decidió dejar momentáneamente la carrera de Derecho para enfocarse por completo en la música. Su familia lo apoyó, aunque con algo de temor. Era una industria difícil, inestable y llena de riesgos. Pero él tenía determinación. Sabía que su voz era su mejor arma, y estaba dispuesto a luchar por sus sueños. Comenzó a presentarse en ferias locales, palenques de pueblos pequeños y fiestas patronales. Iba de ciudad en ciudad por el noroeste del país, en camionetas prestadas o autobuses, durmiendo poco, comiendo en la carretera y cantando cada noche. Sus primeras presentaciones eran con grupos pequeños, a veces solo acompañado por un acordeonista y una tuba. Pero cada canción lo acercaba más a su meta. Durante esos años iniciales, su repertorio incluía covers de clásicos del regional mexicano, pero también empezó a experimentar con sus propias composiciones. Tenía claro que no quería sonar como los demás. Su voz era grave, rasposa, distinta, y muchos le dijeron que no tendría éxito. Pero él no se dejó intimidar. Una de las características que comenzó a definirlo fue su famoso grito de guerra, ay, 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 con el que abría muchas canciones. Ese grito se volvería tan icónico que bastaba escucharlo para saber que el Gallo de Oro estaba por cantar. Con el tiempo, Valentín comenzó a ganar reconocimiento en plazas importantes de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Chihuahua. Fue entonces cuando, en 2002, lanzó el álbum Y se parece a ti. Hoy, mientras veía los aparadores. El crecimiento fue lento pero constante. Valentín era persistente, amable con sus fans, respetuoso con los músicos y leal con su equipo. Siempre tuvo los pies en la tierra. En los camerinos comía tacos de la esquina, saludaba a todos y nunca se negó a una foto. Esa cercanía lo hizo aún más querido. Entre 2004 y 2006,
Valentín vivió sus años de mayor proyección artística. Ya no era solo un cantante regional, era una figura popular con peso nacional. Comenzó a ser invitado a los principales palenques de México, como los de Aguascalientes, León, Hermosillo, Tepic y Guadalajara. Los carteles promocionales ya no lo ponían como artista invitado, sino como el estelar de la noche. Su presencia en el escenario era magnética, con botas, sombrero, voz firme y ese carisma que lo conectaba con el público desde el primer acorde. Durante esta etapa, su banda también evolucionó. Incorporó músicos más experimentados, mejor equipo de sonido y un repertorio que combinaba baladas, rancheras, corridos y cumbias. En 2005 lanzó el disco Vete Ya, una producción más madura en la que se incluía el tema que le dio nombre al álbum y que se convirtió en un fenómeno nacional. La canción no solo era coreada en conciertos, sonaba en todas las radios, era elegida como tema en reuniones, e incluso inspiró memes y frases en la cultura popular mexicana. Lo que más sorprendía era su cercanía con la gente. No importaba cuán famoso se volviera, siempre saludaba con una sonrisa, daba autógrafos, se tomaba fotos y escuchaba con atención a sus fans. Para muchos, eso fue lo que lo convirtió en un ídolo verdadero, no solo su música, sino su corazón. En esos años también amplió su base de seguidores en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad mexicana y latina. Se presentó en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Dallas, donde sus conciertos se llenaban de gente que encontraba en su voz un pedacito de su tierra. Y mientras su fama crecía, también lo hacía su repertorio. Cada disco era más sólido que el anterior. Su estilo evolucionaba, pero siempre mantenía la esencia que lo hizo único, la emoción cruda, la voz sincera y la interpretación directa al alma. Uno de los elementos que más definieron su carrera, y que también despertaron controversia, fueron los corridos. Valentín era un intérprete que no le temía a las letras fuertes. Corridos como A mis enemigos lo colocaron en el centro del debate público. Algunos lo admiraban por su valentía y autenticidad, otros le pedían que fuera más cauteloso. Pero él nunca negó sus decisiones. Decía que esas canciones eran parte de la cultura, que él no inventaba nada, solo contaba historias con ritmo y pasión. Lo cierto es que esos corridos, cargados de intensidad, lo convirtieron en una voz potente dentro del regional mexicano. Muchos lo comenzaron a ver como el sucesor de Chalino Sánchez. Su forma de cantar, sin filtros, le daba a sus letras un peso especial. Y aunque sus temas no estaban dirigidos a provocar a nadie, lo cierto es que se movía en una línea muy delgada, donde la música y la realidad a veces chocaban. Varios promotores le advirtieron que ciertos corridos podían traerle problemas. Incluso hubo momentos donde le solicitaron omitir canciones en zonas específicas del país. Pero Valentín no era de los que se echaban para atrás. Su filosofía era clara: si el público la pide, él la canta. Eso le valió respeto entre muchos, pero también aumentó los riesgos. Una noche trágica que marcó al pueblo. La noche del 25 de noviembre de 2006, tras ofrecer un exitoso concierto en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, Valentín Elizalde fue emboscado por un grupo armado cuando salía del evento. Viajaba en una suburban negra acompañado de su representante Mario Mendoza, su chofer Raimundo Ballesteros y su primo Fausto Tano Elizalde. Solo este último sobrevivió. La noticia corrió como pólvora. Las redes sociales, los noticieros y la radio no hablaban de otra cosa. México entero quedó paralizado. Tenía apenas 27 años, una carrera en ascenso, una vida por delante. La gente lloró su pérdida como si fuera un familiar cercano. Porque Valentín era eso para muchos, alguien de casa, alguien que cantaba lo que uno sentía. Las teorías sobre su asesinato no tardaron en surgir. Muchos apuntaron a su decisión de cantar A mis enemigos esa misma noche, una canción que, se dice, incomodaba a ciertos grupos del crimen organizado. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la tragedia quedó marcada por ese posible mensaje entre líneas. Su funeral fue un acto de amor popular. Miles de personas acudieron a despedirlo, llevando flores, fotografías, pancartas y gallos dorados. Las imágenes de su ataúd recorrieron todo el país. El pueblo mexicano le rindió homenaje cantando sus canciones a todo pulmón. Nunca hubo silencio, solo su voz sonando una y otra vez. Un legado que no se borra. Después de su muerte, Valentín Elizalde se volvió inmortal. Su música no dejó de sonar ni un solo día. Se lanzaron discos póstumos, especiales de televisión, recopilaciones de sus mejores éxitos y homenajes por todo México. En los pueblos, su voz sigue viva. En las fiestas, sus canciones siguen sonando. En las familias, su recuerdo sigue presente. Su madre se convirtió en la principal defensora de su legado. Su hija Valentina, aún pequeña en ese entonces,
Ha crecido escuchando su historia y hoy, como joven, ha mostrado interés por seguir su huella musical. Incluso su primo Tano ha rendido tributos y participado en homenajes que mantienen encendida la llama de su legado. A casi 2 décadas de su partida, el Gallo de Oro sigue siendo parte del alma mexicana. Hay murales con su imagen, grupos de fans que lo recuerdan cada año, páginas en redes que difunden su obra. Y su historia, en inspiración para muchos jóvenes que, como él, vienen desde abajo y sueñan con volar. Valentín Elizalde no necesitó una vida larga para dejar huella. En menos de 3 décadas demostró que la honestidad, el esfuerzo, el talento y el amor por lo que uno hace, pueden abrir cualquier puerta. Su vida fue breve, sí, pero intensa. Vivió como quiso, cantó como nadie y se fue cuando más brillaba. Hoy su historia nos inspira a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que amamos y a vivir con pasión. Valentín fue fiel a sí mismo hasta el final. Por eso su voz sigue viva. Porque hay voces que nunca dejan de cantar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal Vidas que dejaron huella. Aquí rendimos homenaje a quienes vivieron intensamente y dejaron un legado eterno. Gracias, Gallo de Oro. Tu canto sigue vivo.